Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean muy bienvenidos a su canal y continuamos con el juego Tiny Toon para la consola Sega. Estamos avanzando bastante chill, pero la verdad que en la pantalla anterior se complicó bastante porque hay muchas trampas, muchos enemigos nuevos y también el agua que se va dificultando mucho las cosas. Y hablando de agua, esta pantalla es la primera acuática al 100, así que vamos a ir recolectando las zanahorias. Acá creo que hay 49 zanahorias, nos falta una para activar a nuestro ayudante. Ahí está el silbido que nos avisa. Acá hay diferentes enemigos, ahí están los peces, las ranitas. Y ahora hay otro nuevo enemigo. Acá bajamos. Este me lo acuerdo de toda la vida, que en esta parte había una vida. Y acá hay una nueva trampa que hay que pasarla nomás caminando con nuestro gran personaje Buster Bunny. Y acá es lo que le decían en la pantalla, una de las pantallas que fuimos superando. Que acá cuando nosotros nadamos o estamos caminando con nuestro personaje, es como que el agua lo va arrastrando. Yo quise activar a nuestro amigo el correcaminos y hay veces que no te da tiempo, entonces te hacen daño. Acá en esta parte hay que intentar ir memorizando las trampas y los movimientos. Acá también hay que escuchar mucho los sonidos, como esas trampas, ¿no? Que no se visualizan fácilmente. Acá vamos a utilizar bastante a nuestro amigo porque está completamente lleno de enemigos. Acá en el tipo río, ahí están los cocos, están las ranitas que en esta pantalla se vuelven mucho más agresivas porque obviamente nosotros no tenemos ninguna clase de poder ni más que a nuestros ayudantes para que nos vengan a ayudar a eliminar a los enemigos. Ahí estos peces se zarpan y nos sacan otro corazón. Nos queda uno de los 5 corazones que tenemos. Ahora tenemos que ir muy tranquilos. Acá hay otra trampa doble, pero a esta sí la vamos a intentar pasar por arriba. Hay que tener cuidado acá en estas partes cuando vamos ascendiendo. Ven las burbujas, el agua nos va como arrastrando, entonces tenemos que ir subiendo despacio. Ven, ahí como que se va acelerando nuestro personaje y está lleno de trampas y ahí nos pega y nos saca el último corazón. Así que volvemos a comenzar desde el principio. Vamos a agarrar nuestras 49 zanahorias, creo que eran acá. Nos faltaría una para activar a nuestro compañero, que la verdad que va a ser bastante solicitado en esta pantalla acuática. Y vamos siguiendo el mismo recorrido de hoy. Vamos hasta abajo para agarrar la vida. Esto para que lo vean tipo tutorial, ¿no? Para que vayan memorizándose las pantallas y que prueben este grandioso juego. Ahí el agua me volvió a traicionar. Ahora hay 2 cocodrilos acá que nos quieren hacer un sanguchito, así que los liquidamos a los 2. De acá arriba están también estos pibes, ¿no? Con sus tenazas ahí hinchando los conos también, así que vamos a escuchar. Acá viene el sonido. Estas trampas son bastante traicioneras, te hacen bastante daño. Y en el sector donde morimos en la continuación anterior, vieron que nos mató, nos sacó la vida una de esas trampas. Así que acá vamos avanzando. Y ahí están nuevamente los cangrejos estos, las ranas, los pájaros. Faltan los cocodrilos nomás ahora que
Ahí, hablando de Roma, el burro se asoma, dicen. Ahí vuelve nuestro amigo Correcaminos y nos saca a los pibes estos del camino. Volvemos a este sector. Ahora estuvimos un poquito más prolijos, más meticulosos. Pero acá cuando es muy complicado por la presión de agua de ir esquivando esas trampas, ¿no? Acá sí, porque tenemos como más lugar, pero acá cuando vamos subiendo hay que tener mucho cuidado. Incluso estas son más silenciosas, estas trampas, no son como esas trampas que golpean el piso, ¿no? Y hacen como más ruido. Vamos a desquitarnos con la ranita antes de irnos. Acá está nuestro compa sacando de este lugar infernal del agua esta del río, porque la verdad que estos animales acuáticos se aprovechan de la nobleza acá de nuestro amigo Buster Bunny. La verdad que vamos avanzando a tope. Y ahora volvemos a visualizar acá en el mapa otra estrella roja. Vuelve otra vez el doctor o científico loco, para decirlo con propiedad. Y ahora está el pato Plucky, que también tiene esa especie de casco. Y acá tiene como un martillo prehistórico, ¿no? de piedra, que hace retumbar todo la cueva con sus golpes. Y tenemos que ir esquivándolo, no solo a él, sino también a esos pedazos de estalactitas de roca que nos cae desde arriba. Ya le vamos haciendo bastante daño. Creo que estamos igualados 2-2 con el científico. Tenemos que ser más o menos, estar atentos con lo que va cayendo del aire. Y ahí lo derrotamos, cae con su avioncito el capo ese. Y ahí Plucky se deshace del casco. Y ahí nos explica, ¿no? que por boludo se dejó atrapar y le pusieron el casco, y con el control remoto lo va manipulando este científico. Pero suerte que Buster es un poco más astuto, más sigiloso, y está a tope. Y acá ya estamos visualizando que esta pantalla va a estar muy jodida. Se me va refrescando un poco la memoria, y esta pantalla la verdad que es de lava, ¿no? De fuego se podría decir. Y les quería también ir compartiendo. Bueno, acá vienen estos especies de fuegos que con vida, ¿no? Que encima se dividen, son bastante impredecibles. Acá nos quema la lava. Acá hay otro mecanismo que la lava lo va impulsando a esta plataforma para que vayamos subiendo. Vamos a ir explorando y prestando atención. Acá tenemos una especie de demonios que saltan, quieren saltar sobre nosotros. Acá están nuevamente esos fuegos que tienen cara maléficas, ¿no? Como que están ahí como enojados. Acá hay que tener mucho control porque van para todos lados. Ahí, justo gracias a este enemigo, ahí visualicé una campana, así que vamos a intentar agarrar para recuperar todos los corazones. Ahí vamos avanzando. Y lo que le quería decir es que obviamente que yo estos juegos los jugué cuando era pibe. Me encantaba, jugaba muchas horas de estos juegos, como lo de Capitán Tsubasa y muchos juegos de Sega, de arcade, que vamos a ir trayendo del canal. Y que yo, antes de grabar, obviamente que tengo que refrescar mi memoria, mi jugabilidad. Tengo que tratar de ser lo más prolijo y tener fundamentos para ir explicándole también, tipo tutorial, ¿no? Tirándole tips. Entonces no es que yo soy un crack en todos los juegos, pero la verdad que me tomo el trabajo, el tiempo
y las horas y los minutos que me hagan falta, lo máximo de tiempo que pueda, y obviamente que practico bastante para ir pasando estos juegos, y por eso también mi temperamento de ser un hombre tranquilo, ¿no? Para jugar estos juegos. Yo cuando era pibe también era de enojarme y la verdad que después con los años uno se acostumbra, ¿no? Y cuando más o menos sabe que los juegos están hechos para perder y que nada, que también es lo que yo le digo a mi hijo cuando juega, a mis otros hijos también, de que cuando uno pierde en realidad no tiene que seguir intentando, y que nada, que uno juega para divertirse. Y yo antes le decía a ellos cuando perdían o lloraban o hacían así rabietas, que si seguían llorando o enojándose o lo que sea, que le iba a decir que apaguen la consola o que saquen el juego de la compu, porque no me gusta, ¿no? Cuando se ponen a frustrarse, a estresarse y a ponerse mal. Los juegos son para pasar un momento ameno y para divertirse y para despabilarse, que es la misma intención que estamos haciendo nosotros acá con nuestro contenido en el canal, para que la gente los vea, aprenda y también para que vayan descubriendo estos juegos que son fabulosos, son coloridos. Hay que fijarse bien, las gráficas la verdad que son bastante buenas para los años. Este juego del 91, ya estoy visualizando que viene la lava y tenemos que ir subiendo lo más rápido posible y nos va a quemar. Ahí nos alcanzó, nos sacó dos corazones, ya vamos avanzando, cuidado a saltar rápido, guacho. Se está haciendo como muy largo esta pantalla, nos queda un solo corazón. No, y ahí nos alcanza. Ahora bueno, ya tenemos ahí más o menos, pero estos pibes nos sacaron un corazón. Y ahora sí, yo estaba yendo re tranquilo. Ahora tenemos que tratar de ir saltando de 2 en 2 si es posible. Ahora, hoy solo escuchaba, pero ahora es como que ya lo fui visualizando y estamos saltando un poco más, haciendo saltos más largos con nuestro personaje. Hay muchas veces que Buster te da la sensación como que no va a llegar a la plataforma, pero llega. Ahí le erramos, pero agarramos el corazón. Nos ha sacado 2 corazones, nos quedan 2 corazones más. Ahí logramos pasar la lava, la verdad que fue un momento bastante jodido. Ahí está de dedo 2, vamos a decirle así, aunque por ahí lo estoy diciendo para la miércoles, pero bueno, la intención es ir compartiendo con ustedes. Ya le digo, ya la paso joya, a mí me encantan los videojuegos. Y acá ya estoy visualizando nuevamente otra estrella roja, que es otro enemigo, y en este caso es Plucky nuevamente, que fue capturado por el científico. Y ahora vamos a ver qué es lo que... hay esas bocas en la pared, y Plucky va como... está como vestido de superhéroe. El científico fue fácil derrotarlo acá porque la verdad que estaba siempre en el mismo lugar, entonces nos enfocamos en él. Plucky con su capa de superhéroe nos hizo bastante daño, pero pudimos superarlo. La verdad que jugamos bastantes pantallas, estas de las lavas fueron muy jodidas, muy duras. Así que bueno, gente, como os le digo en todos los videos, espero que lo jueguen. Este juego es para Sega o Mega Drive. Regálenme un like, los invito a suscribirse, a dejar un lindo comentario, compartan el contenido, la verdad que me ayudan un montón. Les mando muchos saludos, bendiciones y nos vemos en la próxima. Chau, hasta luego.